María. Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Escuela de María. Salve María para todos. Bueno, Juliana, el día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Estoy seguro de que les va a encantar. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuál es el santuario católico más visitado en el mundo? A ver, de pronto nuestros oyentes, alguien está pensando en varias opciones. El santuario más visitado, no sé, tal vez podría ser Lourdes o algún otro santuario mariano. Claro, uno piensa en Fátima, tal vez Ajá, en Guadalupe, en México. Si fuera en Colombia diríamos, bueno, Las Lajas. Chiquinquirá, Las Lajas. Pero no, sabes que el santuario mariano, yo estuve averiguando, el santuario mariano no, el santuario católico más visitado en el mundo está en Italia y no es un santuario mariano, sino es un santuario de un santo. Y no es ni más ni menos que San Pío de Pietrelcina. San Pío de Pietrelcina, el sacerdote santo capuchino del cual se conocen muchas fotografías e incluso videos, porque cuando él vivió ya existía pues el video, y de él hay muchos devotos, hay muchísima gente, yo conozco devotos en la familia, incluso uno oye de muchos milagros, ¿no? Su santuario está allí en Italia, está en San Giovanni Rotondo, que es en la parte sur de Italia. Es un santuario, para quien ha estado allá sabe, es un santuario gigante, es enorme. Es muy moderno, no vamos a ahorita entrar en discusión entre si es bello o no. Sobre la arquitectura, exacto, ¿no? Exactamente. Pero uno va bajando y al fondo hay como un lugar así un poco medio oscuro, medio en penumbra, no hay ventanas ni nada. Y allí se encuentra con el cuerpo incorrupto de San Pío de Pietrelcina. El El Padre cuerpo, Pío, exacto. exactamente, el cuerpo está intacto, como si él estuviese durmiendo. Y la gente puede ir pasando a verlo y va rotando, ¿no? Va girando. Y hay quienes pasan, hacen la fila 2 veces, 3 veces para estar allí cerca al cuerpo incorrupto del Padre Pío. Para Eh, tener, sí, un convivio, pues, sobrenatural con el Padre, para pedirle favores, gracias, milagros. Exactamente. Es un lugar muy milagroso. Y vamos a contar, no, este podcast, este programa, no es tanto sobre la vida como tal del Padre Pío, sino que vamos a hablar de tres cosas en particular. Uno es de los ataques que él tenía del demonio, otro de los dones que él recibió y más importante en el cual queremos resaltar es la persecución Exacto. que él sufrió. Entonces es impresionante porque es un cuerpo que está incorrupto. Ustedes saben que en vida él tenía los estigmas, él recibió muchos dones, hacía milagros impresionantes. En vida, ¿no? Hacía milagros estando vivo. Exactamente, exactamente. Y por eso, tal vez por eso fue envidiado y perseguido. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Y vamos a hablar, Juliana, primero de cuáles fueron los dones que recibió el Padre. Vamos conversando, vamos contándoles a nuestros oyentes. Estoy seguro de que algunos conocen parte de la historia. De él se han hecho películas. Hay una película incluso que este año 2022 ha sido hecha y está por ser lanzada la película. Hay conversiones en torno a ello, en fin, súper milagroso. Interesante, sí. Primero, el Padre Pío era un verdadero hospital ambulante porque él curaba a la gente de enfermedades, hacía de una manera impresionante, por eso también atraía muchas personas, ¿no? Además, Él veía las almas. Entonces, también pues yo escuchaba, sé, que en las confesiones, él era muy, ¿cómo se dice? O sea, la gente acudía mucho a las confesiones porque no solo daba buenos consejos y una buena confesión, pero como que miraba más adentro, podía ver las almas y ver pecados que la gente tal vez ni recordaba y necesitaban ser confesados, perdonados. él incluso veía de tal manera las almas que él veía penitentes que llegaban a confesarse, pero que en realidad no estaban arrepentidos. Entonces les decía, mira, vete
no estás en el momento para confesarte, Prepárate bien. prepárate mejor, etcétera. Imagínense ustedes ese don maravilloso, o como comentaba Juliana, a veces él le preguntaba al penitente, bueno, ¿hablas tú o hablo yo? Porque él veía que era el caso, pues, Que inspirado por faltaban el cosas Espíritu por Santo. decir. Exactamente. Además, bueno, a propósito de confesiones, se llevaba un registro de las confesiones que él hacía, las personas se anotaban, esos registros existen hasta hoy, y eran cientos, ¿no? Miles de personas que él Personas. confesaba, se calcula que él confesaba Unos 70 70. personas por día. ¿Saben lo que significa eso? Y no eran confesiones de diga y pase, sino No, la gente iba a confesiones pedir, exacto, como decíamos, iba a pedir consejos, iba a pedir, bueno, pues a a convertirse convertirse. realmente. Ajá. Entonces, 70 confesiones al día. Además, se registra también que él tenía el don de la bilocación. Bilocación, o también se le llama el don de la Ubicuidad, ubicuidad. exacto. Que consiste en poder estar en dos lugares al mismo tiempo. En dos lugares al Ujú, mismo tiempo, como por impresionante. ejemplo, bueno, hay varios San santos que Martín de tuvieron. Porres, San Martín de dominico, él Porres, tenía se ese cuenta don. apariciones de él en Filipinas, Ujú. o sea, muy lejos del Perú donde él vivía, Mientras estando en rezaban en vida. su monasterio, en su convento. Exacto, el otro día yo hablaba con unas personas y me decían, no, que hay muchos santos de los cuales se cuentan historias, milagros portentosos, pero me decían, no, esos de pronto son leyendas, que en la Edad Ujú. Media se exageraba un poco para que la gente tuviera devoción. No, estamos hablando de santos, en el caso de San Martín de Porres, un santo lejos de ser de la Edad Media, ¿no? Ujú. Más reciente, y mucho más San Pío de Pietrelcina. Exactamente, eso toca más porque San Pío es pues más contemporáneo, digámoslo así, con nosotros. Ujú. Exactamente, yo, en mi caso, por ejemplo, yo viví en el mismo año que él alcancé a vivir, ¿no? El año en que yo nací, él murió, y son muchas las personas que hoy existen, que hoy viven aún, y que fueron contemporáneos de Ujú. San Pío de Pietrelcina, o sea, que escucharon, tal vez leyeron noticias en los periódicos sobre él, etcétera. Entonces, imagínense, él tenía ese don de la bilocación. Y contábamos que él recibió la gracia de los Ujú. estigmas. Los estigmas Que son las llagas que nuestro Señor tuvo en el momento de la de la crucifixión, en sus manos, crucifixión en sus en sus pies. pies, Ujú. imagínense. Eran unas heridas vivas, ¿sí? Ujú. Unas heridas abiertas que no se contaminaban, o sea, no se infectaban, Exacto. que fueron estudiadas por médicos y decían los médicos, No esto no había. tiene Ujú. explicación. Eran Exacto. heridas abiertas, Y además de eso, sus estigmas eran perfumadas, de ellas salían olores agradables. agradables, impresionante, ¿no? Entonces, bueno, todos estos dones que él recibió, infelizmente, despertaban envidia, ¿no? Ujú. Nosotros vemos casos de envidia, en fin, en la historia, en nuestra vida alrededor, Incontables. o vemos también, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, cuando recordamos el libro de José. José era el hijo preferido de su padre Isaac, y era preferido no por un capricho, Ujú. era porque Isaac veía que José había recibido un don especial de Los Dios, designios, tenía exacto. una vocación especial de Dios, era un alma predilecta de Dios. Dios tenía una preferencia también por él, por eso le dio tantos dones, y por su virtud, no solo los dones que Dios le dio, sino la correspondencia que tenía José hacia los dones que Dios le dio. Ujú. Entonces él era virtuoso. Y sus hermanos que lo rodeaban, que no tenían queja de él, porque él era justamente un buen hermano, un buen hijo, pero este bien despertaba era Envidia, envidia, odio. Ujú. comparación, envidia e incluso odio, ¿no? Que Odio, los claro. hermanos fueron, lo vendieron, querían matarlo, Ujú. etcétera. Y otro caso, perdón, el de Caín y Abel, ¿no? Bueno, exactamente. Caín y Abel, Exactamente. Caín mató a Abel por envidia, no era por otra cosa. Ujú. Entonces, algo muy triste en la historia del Padre Pío, quienes han tenido la posibilidad de leer acerca de él, o incluso, como mencionaba, ver la película. La película en realidad yo no la he visto, tengo deseos de verla porque me la han recomendado,
pero sé que se muestra cómo era esa envidia, tristemente venía del mismo ambiente eclesial, Del mismo clero, de sí. obispos, de sacerdotes. Bueno, eso mismo también le sucedió a otros santos, A ¿no? San Juan Bosco, a San Felipe Neri, recuerdo también, fue muy Exactamente. atacado también, muy envidiado Por, por ser bueno. y por los mismos sacerdotes, ¿no? Exactamente, Obispos sí. que fueron enemigos Prohibido. de él, etcétera. Entonces es algo en fin, de lo cual sufrió San Felipe Neri. Él nació en un pueblito pequeño que se llama Pietrelcina. No está muy cerca de San Giovanni Rotondo, pero es también allí en el sur. Y hoy por hoy Pietrelcina, pues en la época de San Pío, tenía 4.000 habitantes cuando él nació, era un pueblo pequeñito. Pero hoy pues Pietrelcina es una ciudad ya grande incluso, muy habitada, pero se conserva la ciudad antigua, se conserva intacta como era el tiempo de San Pío, con un ambiente muy bonito, una ciudad antigua, con unas escaleras, así escalinatas, va como en una bajada, y da la impresión de que por allí anda San Pietro, de que uno se lo va a encontrar en una esquina. Había una torreta donde él vivía, que era un cuartito chiquito, ¿no? Era allí su casa, donde hubo también muchos milagros, donde, en fin, la gente se agolpaba para verlo a él cuando iba a Pietrelcina, estando en vida, para Querían tocar sus tocarlo. estigmas. Ajá. Exacto, quería la gente estar con él, y lo perseguían, lo tocaban, mejor dicho, Porque veían su virtud, su santidad. y justamente había quienes acusaban a esas personas, no, son unos fanáticos, miren eso, un endiosamiento de la persona. Entonces los atacaban por eso, pero las personas veían en él justamente como un hombre que los acercaba a Dios, ¿no? No era por venerarlo a él en cuanto a él, sino porque era como son todos los santos, como es la Santísima Virgen, intermediarios, intercesores para acercarnos a Dios. Adiós. Entonces él despertaba un gran entusiasmo entre la gente. La gente iba y desde temprano comenzaban a llenarse la iglesia para las misas que él celebraba, Y ¿no? sus misas eran unas misas largas. Muchas veces eran misas largas, Ujú. no porque él hiciera un sermón largo, sino porque él entraba en En éxtasis éxtasis. muchas Ajá. veces con el Santísimo Sacramento y hacía tanto bien a las almas que Convertía. como decimos, exacto, las Convertía personas se cientos de convertían, personas. y la gente decía, ¿no? Que ellos iban y veían a Dios en un hombre, Ujú. iban a verlo a él en la Santa Misa, porque como decimos, no era un fanatismo hacia él, sino era una persona que nos acerca a Dios. Es como uno encontrar una escalera así que nos lleva al cielo, pues todo el mundo quiere Exacto. acercarse a esa escalera. No Así porque mismo, la escalera sea hecha de exacto, oro o algo así, ¿no? exacto, sino algo mucho mayor, y es que nos acerca a Dios. Entonces, impresionante que él desde niño tenía una vida sobrenatural muy acentuada. O sea, él tenía un convivio con lo sobrenatural. Una vez un padre capuchino le entrega, siendo niño, le entrega una estampita. Antiguamente los sacerdotes iban, entregaban estampitas en los pueblos, etcétera, Para hacer bien a las almas. para hacer bien a las almas, hacer apostolado. Y el niño recibe una imagen de Nuestra Señora y él le dice, ah, la Virgen, sí, sí, yo siempre converso con ella. Yo la conozco, sí, Y el exacto. padre le dijo, ¿cómo? Sí, Sí, yo usted, siempre, yo converso con ella se me aparece y hablo con ella. usted no habla con ella. Exacto, le dijo usted, luego usted no habla con Me ella. parecía tan normal el hecho de él hablar con la Virgen que pensaba que todos lo hacían. Él era un místico, él tenía relación con su ángel de la guarda, como decimos, hablaba con Nuestra Señora, con nuestro Señor Jesucristo, pero asimismo como él tenía el poder, el don de ver lo sobrenatural y lo preternatural, asimismo también él tenía visiones de demonios, ¿no? Sí, él veía que demonios se lo querían llevar siendo pequeño, Siendo desde la pequeño, cuna. exactamente. Él veía que cuando apagaban la vela en la noche, los demonios se acercaban a cogerlo y se lo querían llevar, Sí. a atormentarlo, porque sabían que él era una persona que estaba llamada a un don muy grande. Él desde muy joven hizo una promesa a San Francisco de Asís que seguiría su carisma, pero llega un momento en la vida en que él tiene que tomar esa decisión
si se hace religioso o no. Exacto. Es el llamado. Yo creo que muchas personas pasaron o pasamos por esa cuestión, ¿cierto? Por ese problema, ¿será que tengo llamado religioso o no? Y es Dios quien va actuando en las almas, es la gracia que actúa para que la persona pues tome la decisión Que tenga ese discernimiento en su vida. Sí. Exactamente. Entonces cuando él estaba en ese dilema, cuenta un historiador, cuenta Tosati, que él es arrebatado y él es llevado a un lugar donde ve un campo de batalla. Y en ese campo de batalla hay dos ejércitos. Uno que él lo describe como un ejército donde todos estaban de blanco y eran ángeles, ¿no? Eran ángeles y eran todos los buenos. Y al otro lado estaba el otro ejército que eran vestidos de negro y incluso el que los dirigía, él lo describe como un etíope, como un africano que era un gigante con ojos de fuego feroces. Y nuestro Señor Jesucristo, quien lo acompaña, le dice que él iba a tener que vencer a ese gigante. Exacto. Pero que siempre lo iba a acompañar, que él siempre iba a estar con él. Nuestro Exacto. Señor iba a estar con él. Entonces le dice, imagínese, tú vas a tener que vencer a ese gigante. Y él lo describe como un gigante de 2 metros. Era un hombre, imagínese uno que le digan, usted va a tener que pelear con ese. Como un David y Goliat, ¿no? Exactamente. Y él dijo, Dios mío, pero yo no tengo fuerzas. Ahí es que nuestro Señor le dice, no te preocupes en esta lucha, siempre estaré contigo. Y de hecho, ahí es que él opta por la vida religiosa, él siente la inspiración del Espíritu Santo y su vida fue una lucha contra el demonio. Pero una lucha espiritual. Y no solamente espiritual, sino también una lucha física. El demonio le daba palizas, lo golpeaba. Inclusive hay un hecho, o sea, él debajo de su hábito que llevaba, de su túnica, había una prenda blanca. Como un alba. Como un alba blanca, exacto. Y se veía manchada de sangre. Pero eso no era por los estigmas, sino por las palizas que el demonio le propiciaba. El demonio le daba unas palizas físicas exactamente que lo hacían sangrar. La gente cuenta en aquella torreta que comentábamos que era el cuarto de él, la casa de él en Pietrelcina, que se escuchaban los estruendos de las palizas que le daba el demonio. Lo atacaba con enfermedades, él sufrió mucho de los pulmones, parecía que iba a morir. Exacto, sí, con visiones impuras que le hacía tener, pensamientos, con cosas horrendas. El demonio lo atormentaba. Lo atormentó con, exacto, como decíamos, por una parte la parte física y lo otro que está comentando Juliana, unas tentaciones contra la pureza, que él tenía unas visiones espantosas y además contra la fe, ¿no? Él fue una persona sumamente que Dios permitió que fuese atormentado por el demonio. De sus enfermedades, él pues cuando estaba en San Giovanni Rotondo se enfermaba de tal manera que lo mandaban a Pietrelcina, váyase para su casa a ver si se mejora o si no, que muera al lado de su familia. Exacto. Y eran ataques que el demonio, que Dios permitía y el demonio propiciaba contra él. Retomando eso de las palizas que el demonio le daba, también se me viene a la mente Santa Gema Galgani. Ella también fue muy atacada por el demonio físicamente también, y bueno, pues cantidad de santos que impresionante, conocemos. ¿no? Qué bonito, porque la vida de los santos, una vez nuestro fundador, Monseñor Juan, en una inauguración de una iglesia de los Heraldos, él decía, mire, la iglesia hace tanto bien a las almas, que sí, pero la iglesia es de piedra. La iglesia es de vidrio, tiene los vitrales, es de madera, en fin, tiene los materiales que se utilizan, mientras que un santo es mucho más que una iglesia, porque es un ejemplo vivo. Por eso es tan importante el estudio de la vida de los santos, porque los santos son personas como nosotros, que a veces uno tiene la idea de que ellos nacieron así. Exacto. Y los ató de fácil, no tuvieron que enfrentar nada, no tuvieron tentaciones, perplejidades. No, Dios los hizo santos, no. Santo nació con un llamado, como todos tenemos el llamado a la santidad. Todos los que estamos oyendo este programa estamos llamados a la santidad y Dios nos da las gracias necesarias y a veces superabundantes para alcanzar la santidad. Entonces los santos, por eso la historia de ellos es importante, porque fueron
como nosotros, sintieron, tuvieron tentaciones de pereza, de impureza, de envidia, de desánimo, de orgullo, en fin. Entonces, muy bonito porque eso nos mueve a nosotros a decir, claro que se puede y nos mueve a practicar la santidad. Entonces, por un lado, él con toda esta persecución, enfermedades, como decíamos, confesiones interminables, misas largas, pero era un hombre de oración y de recogimiento. Sus tres pilares eran el rosario, la Eucaristía y la iglesia. Exactamente, él el rosario. Esas eran sus columnas. Él rezaba varios rosarios al día. Pues la celebración de la Santa Misa, que era mínimo dos veces al día, y ese amor a la iglesia, ese amor a las almas, que muchas veces un día alguien me comentaba, decía, no, pero es que a veces un sacerdote tiene tantas cosas que hacer que no alcanza a rezar. No, eso es falso. Si se pone primero la oración, tiene ahí va tiempo para todo. Exacto, ahí es que alcanza más el tiempo. Exacto. Yo no recuerdo qué santo era que decía eso. Me suena que era San Juan Bosco, que decía, si no tienes tiempo, no te alcanza el tiempo, reza y verás que te va a alcanzar. Entonces, claro, del lado de Dios todo se puede. Entonces él era, por ejemplo, una persona que leía mucho. Leía cosas de fe, cosas justamente para preparar sus sermones, para dar consejos. Rezaba, meditaba, dormía muy poco, ¿no? Cuenta él mismo que muchas veces, porque él escribió parte de su vida, él le dieron orden de escribir. Él no quería escribir por humildad, pero le dieron orden de que escribiese y contase aspectos de su vida. Él cuenta que dormía muy poco, a veces 2 horas en la noche, y confesaba, atendía a la gente, siempre estaba pendiente de las personas, de los enfermos, de los pobres o ricos, necesitados espiritualmente o lo que fuese. Pero nunca dejaba de hacer algo y era rezar. Nunca jamás. dejaba de rezar. Y es algo que es un ejemplo no solo para los que son religiosos, lógicamente de manera especial, claro, pero nosotros los que estamos en la vida civil, que somos padres de familia, que trabajamos, que tenemos que trabajar en el campo, en la ciudad, de conductores, como sea, nosotros podemos tener un espíritu de oración continuo, tener momentos de oración como tal, pero ofrecer lo que hagamos también como oración. Entonces, y bueno, la Santa Misa, hay un autor, no recuerdo cuál era, que decía que él vivía para la misa y vivía de la misa. Muy bonito este juego de palabras, porque vivía en función de la misa. Para él la misa era lo más importante. Jamás el decir, ay, qué pereza la misa. Al contrario, ese don precioso de convertir el cuerpo, el pan y el vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de ser, en fin, hacerse uno con nuestro Señor. Entonces, y ese hacerse uno con nuestro Señor era vivir de la misa, y sin duda era lo que le daba también gracias y fuerzas para esa lucha que tenía constantemente contra el demonio. Contra exactamente. No, si al Padre Pío o a cualquier sacerdote dejara de celebrar la misa para dedicarse a la acción, digamos, a atender a los pobres o algo así, en realidad no tendría ningún fruto, ¿no? Claro. Porque nadie da de aquello que no tiene. Entonces, ¿cómo se va a transmitir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo si no es nuestro Señor Jesucristo quien vive en nosotros? Entonces, bueno, una cosa extraordinaria. Y él en las misas recomendaba a las personas, porque él decía, bueno, sí, muy bonita la misa, vinieron a verme, pero tenemos que dar un paso. Cada vez más. Tenemos que dar un paso. Vamos aquí a amarrar esto. Ustedes vinieron, recibieron muchas gracias de Dios, fueron tocados por el Espíritu Santo, pero él daba un consejo. Exacto, él decía que había que confesarse con frecuencia. Recomendaba que debía hacerse cada 8 días. Exacto. Cada 8 días. Es interesante porque él decía, bueno, vamos a lavar la túnica. Y es muy cierto. Así como uno se pone una prenda, un uniforme, y uno pasa 2 días, no sé, ya hay que lavarla. Claro. ¿Cierto? Entonces él decía, cada 8 días tenemos que lavar la túnica. Imagínese la túnica sin lavar, sí, 1 semana, 2 semanas, un mes. No, pues, ¿cómo vamos a estar presentados, no? Y dicen las Sagradas Escrituras que
el pecador peca, perdón, el santo peca 7 veces al día, el justo peca 7 veces al día. Exacto. Por eso alguien que diga, no, yo no necesito confesarme, ese es el que más necesita confesarse, ¿no? Porque realmente no está observando, no está analizando su alma. Y por eso este santo, como muchos otros, yo creo que todos los santos recomendaron siempre la confesión continua. Entonces vean qué lindo el apostolado que él hacía, que pensando muchas veces en ayudar a un pobre, sí, claro, pero sobre todo él quería ayudar a las pobres almas que tal vez estaban en riesgo de condenarse. Esa es la verdadera Apostolado. el verdadero apostolado, la verdadera caridad, ¿no? Pensar no digamos, en beneficiar la vida del hombre aquí en la tierra, que es pasajera, que claro, la iglesia siempre propuso la caridad, las 7 obras corporales, pero están las 7 obras espirituales que son sin duda más importantes, y es ayudar a las personas a alcanzar su salvación. Porque cuando morimos no es que se acabó todo, al contrario, ahí empieza la vida sobrenatural que es eterna. Entonces esa es realmente la importancia. Exactamente. Entonces, bueno, y figurémonos a San Pío de Pietrelcina rodeado de esta multitud de personas a quienes él confesaba, a quienes, como decimos, le daba consejos. A veces él iba así por el camino, la gente le escribía cartas para que él las leyera después, y él iba, imposible leer todas las cartas. Él tocaba la carta así y le decía a la persona, esto se va a solucionar, tenga fe. Y, o sea, él como que ni necesitaba leer las cartas. Exacto. Algunas personas les decía cuál es su vocación, les decía, usted tiene vocación religiosa, usted debe casarse así, así. O sea, eran consejos de vida que daba gracias a ese don que tenía por el cual veía las almas. Y algo muy interesante es que él era venerado en vida. En vida, sí, exacto, porque ahí muchas veces se escucha, ¿no? Que no, o sea, ¿cómo vamos a venerar a alguien en vida? Eso es, sí, lo que decíamos ahorita, fanatismo, sí, no, está errado hacerlo. Lo que pasa es que uno debe tener en cuenta que los santos no son santos cuando son canonizados. Ellos son santos en vida, por eso son canonizados. Porque hay que constatar, hay que tener testimonios de que en vida llevaron una vida de virtud, de santidad, para luego, exacto, llegar a ser canonizados. Sí, y la iglesia incluso recomienda rezarle no solo a los santos, sino a aquellas personas que murieron en olor de santidad. Exacto. O sea, que tuvieron una vida perfumada y una muerte perfumada por la santidad. O sea, es bueno rezarle a esas personas, aunque no sean canonizados. Justamente eso es lo que produce que estas personas hagan milagros y comience con ellos un proceso de canonización. Entonces, bueno, hablar del padre Pío es tan importante, y lo malo que estoy viendo es que se nos está acabando el tiempo y no hablamos de cosas muy interesantes de la vida de él, pero lo más importante es la persecución que él tuvo. Es que es increíble. Bueno, igual que nuestro Señor, ¿no? Se repite la historia y se repetirá muchas veces más. ¿Por qué crucificaron a nuestro Señor? ¿Por qué ataron sus santas manos con una cuerda brusca y burda? Porque hacían el bien, porque curaban, porque sanaban, que es bueno, porque aliviaban. Atacado, lo quieren desaparecer porque en resumidas cuentas es una piedra en el zapato, es un problema para la conciencia de los que estaban haciendo el mal, entonces hay que desaparecerlo. Exactamente. Entonces, bueno, aquí terminamos este primer programa sobre la vida de San Pío de Pietrelcina, y podemos decir en resumen que él fue un hombre que fue, como dicen las Sagradas Escrituras, piedra de escándalo. Es decir, una persona ante la cual los buenos y los malos no son indiferentes, sino que tienen que tomar una posición. O admiran, siguen, imitan, o lo odian y lo persiguen. Exacto. Apenas para terminar, él tenía un temperamento también muy jovial, hacía muchas bromas. Él era una persona así muy, muy agradable con la gente y hacía bromas. Una vez una persona le preguntó, padre, y esos estigmas que eran las heridas, ¿no? Que él las mostró, ¿eso le duele? Y él lo miró y le dijo, ¿y tú qué crees? ¿Que Jesús bromea? Exacto. Entonces, bueno,
Dejamos entonces para el siguiente programa contar cómo fue perseguido, acusado de loco. Ustedes, es increíble la persecución que él sufrió. Les dejamos esto como para que les queden interesados en el siguiente programa. Y vamos a terminar rezando un Ave María a la Santísima Virgen por intercesión del Padre Pío, pidiéndole que nos ayude en nuestras necesidades, principalmente espirituales. En este momento vamos cada uno a poner esa necesidad que estamos viviendo, ya sea propia, sea de nuestros hijos, de un ser querido, de un enfermo espiritualmente, que es una enfermedad mucho más grave. Se lo vamos a poner en manos de la Santísima Virgen por intercesión del Padre Pío. Y decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Chiquinquirá, ruega por nosotros. Padre Pío, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les recordamos para terminar que pueden seguir escribiéndonos a nuestro WhatsApp, haciendo comentarios, preguntas, sugerencias sobre el programa, etc. Y también contándonos desde dónde nos escuchan. En nuestro número es el 300-411-6244. 300-411-6244 y nos encuentran también en la página del santuario, en la pestaña de la emisora Predicaciones. Pueden escuchar este y otros programas anteriores. Un saludo para todos y salve María. María.